Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, como siempre, don Lorenzo Ramírez, que hoy tiene una cara como si hubiera cambios por todas partes y ninguno fuera bueno. Ya nos explicará. Lleva usted cara de niño mareado en los caballitos. O sea, es algo tremendo. Es como esa pobre criatura que la suben al tío vivo, le empiezan a dar vueltas, no sabe dónde está el tiburón, no sabe dónde está el mono, no sabe dónde está el caballito y está la pobre criatura a punto de vomitar, de verdad. Es la cara que tiene usted hoy. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Me pasó, no voy a decir recientemente, pero no hace muchos años, precisamente subiéndome a los caballitos con mi niño pequeño. Sí. Y yo de pie, sujetando al crío encima del caballo, y a la tercera vuelta ya me empecé a poner amarillo. Y la verdad, papá, ¿qué te pasa? Papá, ¿qué te pasa? Y en ese momento es como cuando uno se toma un tequila, ¿no? Que le preguntan si está fuerte, dice que no, aunque le caigan 2 lagrimones por los ojos. Sí. Pues en ese caso, no, hijo, estoy perfectamente y bueno, pues estuve toda la tarde mareado, ya no estamos para esos trotes, ¿no? Y la verdad es que nos vuelven un poco locos. Estamos en un programa hoy, además, con muchas cosas. Este jueves 19 de junio, con todo el mundo mirando a Estados Unidos, con esos halcones de Washington en connivencia con la Casa Blanca, que siguen agitando ese avispero de Oriente Medio, con una serie de filtraciones. Yo creo que es la gran noticia en estos momentos, filtraciones desde los despachos de Washington, en los que se ha asegurado los principales medios de comunicación estadounidenses que Trump ya ha dado el visto bueno al plan de ataque a Irán, al menos en el plano logístico, ese plan que ayer describíamos con bastante lujo de detalles. El New York Times hizo de globo sonda poniendo el plan. Hemos pasado de no vamos a atacar Irán en ningún momento y no tenemos ningún plan y además no respaldamos a Israel, a vamos a respaldar a Israel pero no tenemos ningún plan, a tenemos un plan pero no está respaldado por Trump, a tenemos un plan, está respaldado por Trump pero todavía no hemos decidido si vamos a dar luz verde o no. La ventana de Overton en 72 horas. Como para no estar mareado, ¿no? Sí. Claro. Sí. Entonces, y además es imposible hacerlo en 72 horas y usted no se imagina el cabreo descomunal que ahora mismo tienen muchísimos de los votantes de Trump, precisamente porque ha traicionado una de las cuestiones, una de las promesas electorales por las que más le votaron los ciudadanos americanos, que era el sacar al país de todas las guerras. Sobre todo porque, bueno, pues además esto se está produciendo con una limpieza, con una salida de determinadas personas que son las que han levantado la voz precisamente contra esta guerra. La persona, pues yo creo que más destacada en estos momentos es Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia, el cargo ese que, bueno, pues que estaba pues un poco aglutinando, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional, también internacional, pero sobre todo seguridad nacional, y que, bueno, pues era uno de los nombramientos que más polémica y que más dificultades tuvo para pasar su nombramiento, su designación en el Senado, porque es una señora que es exmilitar y al mismo tiempo no quiere la guerra y además ha manifestado en numerosas ocasiones que no está de acuerdo con atacar a Irán y que sería una absoluta locura. Vamos a ver, Tulsi Gabbard es una de las mentes más sanas de la política en Estados Unidos. O sea, en su día, yo, por ejemplo, vi cuando en las primarias del Partido Demócrata, porque ella ha sido congresista por el Partido Demócrata, se enfrentaba en las primarias con Kamala Harris, y le dio una somanta a Kamala Harris en esas primarias que Kamala Harris desapareció de las encuestas y no volvió a aparecer hasta que el viejo Biden decidió llevarla en el ticket. Pero eso
hubiera significado en circunstancias normales el final de la carrera de Kamala Harris. Y yo me tragué en directo cuando aparece ante los medios de comunicación Tulsi Gabbard y dice por qué se va del Partido Demócrata, y la descripción que hace es impecable. Yo lo hubiera suscrito al 150%. Y una de las cosas que dice es que el Partido Demócrata es un partido de warmongers, de belicistas, y que eso le hace un daño tremendo a Estados Unidos. Esta mujer se suma al equipo de Donald Trump para limpiar inteligencia, que vamos, eso es los establos de augías que limpió Hércules, y para evitar que este país vaya a una guerra. O sea que tiene que estar muy decepcionado. Sí. De hecho, bueno, pues ella ha sido teniente coronel de la Guardia Nacional. Ella se presenta a esas primarias en el año 2020, cuando sale elegido Joe Biden. 2 años después se marcha, como usted ha descrito. Cuando pues se fue congresista por Hawái, ella impulsó un proyecto de ley que habría retirado los cargos contra Snowden, es decir, considerando que Snowden no era un traidor, que es algo por lo que se le ha criticado mucho en Estados Unidos, en lugar de plantear que realmente Snowden está haciendo un beneficio o está realizando unas acciones poniendo en riesgo su vida, poniendo en riesgo su hacienda, en beneficio de los intereses de los ciudadanos estadounidenses, algo que todavía hay gente que sigue sin entender y que sigue sin comprender. Es decir, el problema no es que él haya desvelado lo que hay dentro, el tema es que hay que limpiar lo que hay dentro, ¿no? Un poco como nos está pasando en muchos casos con España, ¿no? Entonces esta señora, bueno, pues ha decidido, como directora de inteligencia estadounidense, bueno, pues lanzar un mensaje en las redes sociales con un vídeo de 3 minutos que además se publicó en X, en la red social de Elon Musk, en la madrugada, bueno, pues el 10 de junio, hace 9 días, en el que advertía precisamente eso que está usted indicando, que la élite política de los belicistas, esos warmongers, que están fomentando, decía ella, irresponsablemente el miedo y las tensiones entre potencias nucleares y que están llevando al mundo a una guerra que podría conllevar una aniquilación nuclear, ¿no? Es un mensaje que debería estar saliendo desde la Casa Blanca y que, por lo tanto, pues la directora de inteligencia de Estados Unidos pues ha hecho suya y además, bueno, pues parece ser que contra el criterio del propio presidente, porque según publicaba el medio político, recibió una alta reprimenda de Donald Trump. Ha habido ahí una bronca bastante importante. Por lo visto, la enemistad del presidente con Gabbard venía ya de lejos y ha salido a la luz cuando un periodista a bordo del Air Force One pues le preguntó por estos comentarios que la jefa de inteligencia había hecho en el Congreso también en marzo, en los que señalaba que aunque los niveles de uranio enriquecido de Irán eran los más altos de la historia, la opinión de los especialistas y ella al cargo bueno, pues de esa seguridad nacional e internacional, por esa inteligencia, tenía información de primera mano de que Teherán no estaba intentando desarrollar una bomba nuclear, que es lo mismo que estaba diciendo. Pero es que eso lo sabe todo el mundo. Claro. Entonces, claro, tú te han puesto primero para limpiar una cosa que, vamos, es unas alcantarillas que ahí corren los excrementos, pero vamos, el ladrillo, ya en formato ladrillo. Y entonces tú vas a ver al presidente porque es tu misión y le dices, mire, señor presidente. Es que es tu trabajo. Exactamente. Mire, señor presidente, Irán no tiene intención de fabricar una bomba atómica. Irán no tiene ninguna intención de atacarnos a nosotros. En estos momentos capacidad tampoco, aunque quisiera, que eso es otro. Y tampoco tiene capacidad. Y entonces el otro se cabrea y le dice, yo no voy a consentir que Irán tenga nunca la bomba atómica. Pues, señor presidente, si es que es imposible. Si es que no es, si es que le está enredando a usted el conjunto de lobbies sionistas de este país y quien manda en el Estado de Israel, señor presidente, que eso no es así. Y el otro se enfada. A estas alturas de la película tendríamos que empezar a plantearnos que a lo mejor no le están enredando, sino que era el plan desde el principio. Bueno, eso hay gente que lo está diciendo también. Yo es lo que pienso. Yo, en estas alturas de la película, ya es lo que tengo que pensar porque, evidentemente, podemos considerar que en la primera vez, con el tema ucraniano, pudo no estar informado, pero con toda la información que estamos aportando, que estamos recibiendo y que estamos difundiendo sobre esa previa de este ataque de Israel a Irán, yo creo que, y lo que está sucediendo en estos momentos. Es que cuando le pregunta el periodista, contesta Trump, no me importa nada lo que haya dicho esta señora. Yo creo que estaba muy cerca de tener un arma y me da igual lo que diga mi directora de inteligencia. Y diga, pero hombre, la directora de inteligencia, no, y algo sabrá, ¿no? Claro. O sea, Tulsi Gabbard no se ha levantado por la mañana y ha dicho, we are the world, we are the people, y aquí no pasa nada. Mientras ¿no? el de la CIA, John Radcliffe,
que es el que tenía que haber estado informando en tiempo y forma a Donald Trump, está callado. ¿Por qué? Porque seguramente le está informando en tiempo y forma. De hecho, ahora mismo se está considerando la idea de cerrar la agencia de Gabbard, echarla e integrar todas sus responsabilidades en la infraestructura de la CIA. Gabbard ya había manifestado su oposición a la guerra de Ucrania. Gabbard ya había manifestado su oposición al golpe de Estado en Siria. De hecho, la ponen en el cargo porque ha sido defensora de mantener a Estados Unidos fuera de esas guerras eternas. Pero es que Trump también estaba de acuerdo con ello. Entonces, al oponerse a la participación de Estados Unidos en esa operación, León Creciente se llama la operación de Netanyahu, pues la directora de inteligencia no es la única con esa opinión entre los seguidores del movimiento Make America Great Again. No, esa es una opinión mayoritaria dentro del movimiento MAGA que en estos momentos está a punto de disolverse como un azucarillo. Tucker Carlson está levantando la voz. Bueno, Marjorie Taylor Greene está levantando la voz. Igual, que es otra persona muy decente, dicho sea de paso. Marjorie Taylor Greene ha dicho: este intervencionismo, así como lo denominaba, solo sirve para poner a Estados Unidos en último lugar, matar a gente inocente, llevar a la bancarrota y en última instancia conducir a la destrucción. Bueno, sí, pues es así. Claro, pero es que eso no tiene discusión. Eso lo ve cualquier persona inteligente. Y lo digo, además, estando aquí ahora mismo en el ojo del huracán, que tengo que oír a supuestos analistas, que yo no sé cómo nos han dado cuenta, porque yo los conozco hace más de 10 años, no sé cómo nos han dado cuenta de que no aciertan jamás, diciendo que ir a la guerra con Irán es salvaguardar la paz mundial. Sí, claro. Y es para decir, pero bueno, ¿tú qué te metes? Lo mismo que decían de Saddam Hussein, si estamos en un lo mismo, punto estamos muy parecido. En salvaguardar la paz mundial. En cualquier momento aparecen unas fotografías, claro, en cualquier momento aparecen unas fotografías de armamento nuclear iraní y tal. De hecho, hubo una reunión en Camp David entre funcionarios militares, funcionarios y militares, administración estadounidense y militares, donde tendría que haber estado ella en Camp David para ver un poco cuál iba a ser este operativo. No se ha dicho cuál era la razón de la reunión, pero por los tiempos y lo que contaba New York Times ayer, seguramente para ver si el plan concreto que habían diseñado de ataque pues era posible o no, más allá de que Trump diera o no la luz verde. Trump había encargado de hacer ese plan y luego, pues efectivamente, aprobó y autorizó ese plan a la espera de dar esa green light, esa luz verde, y a ella no le invitan. Entonces Steve Bannon, al que le dice Tucker Carlson en un podcast, le dice: oye, aquí estamos en un intento de cambio de régimen. Totalmente. Y pronto se van a cargar a Tulsi Gabbard. Bien, pues en estos momentos la noticia es que Trump considera reestructurar la Oficina de Inteligencia Nacional por desacuerdos con Tulsi Gabbard e incluirla en la CIA. Ahora, fíjese usted, volviendo al tema de esto es un cambio de régimen. ¿Hacia qué régimen vamos? Hacia que Estados Unidos se convierta en una colonia, en un protectorado de los lobbies sionistas en comandita con los lobbies del complejo industrial militar. Y el mensaje la democracia se acaba en este país. Sí, y el mensaje que se lanza es: y lo hemos hecho con Trump de presidente. Exacto. Y además esto no lo han hecho los demócratas y les va a caer la culpa y van a decir es que Obama, es que Biden. No, esto lo hacemos con Donald Trump, que quede claro. El que por definición iba a limpiar el pantano. Eso es, que quede claro quién manda aquí. Que quede claro que sí, que podíamos manejar a Biden, era un hombre que no se enteraba, que ya directamente perdía el wifi por casa, no sabía ni cómo se llamaba. Vale, eso era fácil. Vamos a hacer lo difícil, entre comillas. Lo hacemos también con Donald Trump. La cuestión es, si hubieran pasado 3 años desde que Donald Trump hubiera vuelto a la Casa Blanca, podríamos decir, bueno, pues ha habido un desgaste, ha habido una presión, no han pasado ni 6 meses. Ni 6 meses. Y ahora mismo Trump, desde un punto de vista electoral, empieza a parecer un muerto político. Sí. O sea, Trump ahora mismo, como no se produzca un cambio pero muy rápido y muy radical, la sensación que hay es que Donald Trump se está haciendo el harakiri político. Él lo sabe. Esa es la gran cuestión, él lo sabe. Vamos a pasar una pantalla, ¿no? Pasamos una pantalla. Me preguntaba también un oyente, me gusta coger estas preguntas de los oyentes porque sé que hay muchos que lo piensan y a lo mejor pues no me las pueden hacer llegar. Y es un tema que es recurrente y que está ahora mismo en la calle.
hay mucha gente que dice, ¿no estaría la región y el mundo, con independencia de todo lo que hemos dicho, ¿no estaría la región y el mundo mucho mejor sin el régimen de los ayatolás? Pero vamos a ver, ¿quién decide lo que es mejor o peor para una región? ¿A quién lo decide? No podemos defender la injerencia extranjera en los países cuando nos conviene y rechazarla cuando no. No, pero es que, vamos a ver, Claro, esa pregunta es muy peligrosa. Claro. Porque, claro, la pregunta se puede formular de otra manera y decir, ¿no estaría mucho mejor la región y no hubiera estado mucho mejor en los últimos 80 años sin que existiera el Estado de Israel? Claro. Claro, por eso digo que esa es la historia. Entonces, Sí, aquí claro. claro. Pero el problema no es que haya regímenes dictatoriales, autocracias, gobiernos corruptos. No, el problema no es ese. El problema es arrogarse la potestad de decidir quién debe gobernar y matar para conseguirlo, enarbolando la bandera de una democracia que además en nuestros países pues, brilla por su ausencia en buena medida. Entonces, estamos viendo una deriva totalitaria en general de las sociedades en las cuales se justifica el asesinato masivo, ataques preventivos contra toda la legalidad internacional. Los ataques preventivos... Dice, no, es que me va a atacar a mí mañana. Dice, bueno, voy a ir a casa del vecino, voy a subir, le voy a partir la cara. Bueno, pero es que los ataques preventivos están declarados por el derecho internacional público un crimen de guerra. A la gente que se sentó en el banquillo en Nuremberg se la juzgó por el ataque contra Polonia y por el ataque contra la Unión Soviética, que presuntamente era el hecho de un ataque preventivo de Alemania contra la Unión Soviética. Y lo que queda claro en Nuremberg es que los ataques preventivos son un crimen de guerra. Y tenemos un Estado que se dedica a atacar preventivamente a todo el que tiene cerca. Claro. Dice, no, voy a ir a casa de mi vecino y le voy a partir la cara, no sea que mañana me pinche las ruedas del coche. Sí, sí. Y además mi vecino, que se da la circunstancia de que creo que tiene una navaja albaceteña, sí, mientras que yo tengo todo un arsenal en mi casa, pero a pesar de que yo tengo un arsenal y el otro tiene una navaja albaceteña, el que es un peligro es mi vecino para mí. Hombre, por Dios, no me haga usted reír. Entonces voy a su casa, le parto la cara y luego cuando yo salgo al portal, pues me encuentro con el vecino y entonces utiliza la navaja albaceteña. Y entonces llamo a la policía y digo, ¿ven cómo este del quinto B quería atacarme con una navaja albaceteña? No podemos imponer visiones golpistas ni en nuestros propios países ni en el ámbito de la política internacional. Que yo entiendo a la gente. Que yo estoy harto de que me digan, ¿estar defendiendo a Irán? No, señores, lo que estoy defendiendo es que no se mate a inocentes para poner unos determinados regímenes políticos que interesan a terceros países y que no tienen nada que ver con la búsqueda de la democracia. ¿Qué pasa con Arabia Saudí? Exacto, o sea, me lo ha quitado usted de la boca. ¿Claro? Si la búsqueda fuera la democracia, Arabia Saudí la hubiéramos atacado hace décadas y a los Emiratos Árabes y todo lo demás. O sea, que hay que ser tonto de capirote para creerse ese argumento. Para nosotros supone un mayor riesgo Arabia Saudí que Irán, porque es país promotor de terrorismo internacional islamista. Es país promotor de terrorismo internacional islamista. Y la radicalidad de los mensajes religiosos en Arabia Saudí son mayúsculos con los wahabitas. Otra cosa es que los príncipes saudíes luego acaben con señoritas que además les gustan rubias y algunos de ellos, de esas señoritas, se las facilitan personajes no solo de los servicios de inteligencia, sino también del Fondo Monetario Internacional. Siempre les han gustado las rubias. Bien. Recuerde usted, así fue España, cuando hablamos de la madre de Abderramán III. O sea, esto de las rubias, en el caso de los árabes, viene de muy lejos. Entonces, tengamos todo esto muy claro, por favor. En estos tiempos hay que intentar tener la cabeza fría. ¿Cómo será la cosa que Starmer le ha dicho a Trump que tenga la cabeza fría? Starmer. ¿Cómo será la cosa de grave? Bueno, vamos a ver, porque Starmer, que es un chulo de barrio, y no quiero ofender a los chulos proxenetas, pues es un tipo que va amenazando, pero va amenazando de farol. Claro. Y claro, la idea es que asustas al otro y no te tienes que arriesgar a sacar la navaja y enfrentarte con él. Pero claro, sabe lo que hay enfrente.
Y entonces, claro, Starmer de pronto tiene que decir, señor presidente, no se pase usted mucho porque aquí pueden empezar a repartirse tortas y como nos repartan alguna los británicos, nos vamos al fondo del mar. Ahora la idea de la Unión Europea es intentar hacerse una foto, un encuentro con Irán el viernes para hablar del tema nuclear. Vamos a ver, la burocracia europea quiere salir en la foto para respaldar el relato falaz de que la guerra tiene que ver algo con el programa nuclear iraní. Que no, señores, que no. Que este es el comodín que lo justifica todo y que siempre es mentira. Pero es que aunque fuera verdad. Pero ustedes si fueran Irán, vamos a ir más lejos aún. Si fueran Irán, ¿no querían tener ustedes armamento nuclear? Yo si fuera presidente iraní, no tendría ninguna duda, pues claro que querría armamento nuclear. ¿Por qué atacan a Irán? Porque no tiene armamento nuclear. Si tuviera armamento nuclear o tuviera posibilidad de desarrollo en el corto plazo, Israel no ataca a Irán. Y luego hay un componente económico también, que esto está pasando más desapercibido, pero que también puede explicar en buena medida, sobre todo por qué se está filtrando a los medios de comunicación que Trump puede dar la autorización. Esperemos, recemos para que esto no se produzca, ¿no? Pero la filtración tiene un sentido también económico. Ayer hablábamos, ¿no? Decíamos, hay un elemento que no se está produciendo normalmente cuando hay tambores de guerra y cuando hay guerra ya en marcha. Normalmente el Tesoro de Estados Unidos se beneficia porque aumenta mucho la demanda de deuda pública de Estados Unidos y entonces pueden colocarla más fácilmente en los mercados y así refinanciar su deuda a un menor coste. Y se había roto esa cadena, se rompió hasta ayer. Ayer empezó otra vez la gente a comprar deuda pública de Estados Unidos. ¿Está buscando Trump con las filtraciones a la prensa sugiriendo que ha aprobado los planes de ataque a Irán generar miedo para que los mercados, con todas las comillas que quieran, compren deuda pública de Estados Unidos como activo refugio? Pues si es así, podría estar funcionando. Porque está bajando el interés del bono a 10 años de Estados Unidos. Está bajando en las últimas horas. Está en niveles del 4,3. Recordemos que estaba rozando el 5. Hasta ahora toda guerra había aumentado la demanda de los treasuries, que es como se conocen, como activo refugio. Y había, ¿no? Y sigue habiendo un debate en torno a si efectivamente la deuda pública del Tesoro de Estados Unidos ha dejado de ser un activo refugio, lo cual pues marcaría una tendencia absolutamente destructiva de lo que es Estados Unidos en el plano económico y financiero internacional. Los chinos han aprovechado el foro de San Petersburgo para presentar sus avances en el yuan digital. Nos ha fastidiado, claro, porque los chinos están a lo suyo, claro, y lo suyo es no mantener la política que beneficia a unos lobbies que son sionistas o son del complejo militar industrial, sino mantener una política que les saldrá mejor o peor, pero es la política de engrandecer a su nación. Y no un grupo de canallas que pueden tener hasta pasaporte americano, pero que, como decía muy bien en sus memorias Rockefeller, bueno, pues nosotros llevamos a cabo políticas que perjudican a los Estados Unidos. No, sí que lo dijo hasta el propio David Rockefeller, lo deja en sus memorias. Ahora que lo dice, lo dijo hasta el propio Rockefeller. Mire, tengo aquí un pequeño párrafo de un teletipo de la agencia Bloomberg esta mañana. Voy a verificar, a ver si puedo ver sí, efectivamente, la de la agencia Bloomberg. Y fíjense cómo se refieren a China. Estamos hablando de la agencia económica financiera estadounidense por antonomasia, con un importante apoyo y financiación de agentes sionistas. Algunos dicen que es la agencia del sionismo, tampoco es eso, es la agencia del dinero y Wall Street. En Wall Street hay mucho sionista y mucho judío, pero fíjense. Muchísimo. Fíjense lo que dice, abro comillas. Mientras que Estados Unidos tiene un historial de involucrarse en guerras prolongadas lejos de su territorio, la renuencia de China a enredarse en conflictos extranjeros es una característica distintiva de la política exterior de Xi. Ese principio de no injerencia ha permitido a Pekín diferenciarse de Washington en el sur global, donde ha buscado establecer lazos principalmente ofreciendo préstamos y ayuda al desarrollo al tiempo que se ha abstenido de pedir cambios políticos. Esto lo llevamos nosotros diciendo años. Pero es que además Xi, que es tremendo, porque el tío es el secretario general del Partido Comunista Chino y todo, es el que lleva a cabo la política exterior de los padres fundadores de Estados Unidos. El discurso de despedida de Washington es que no vamos a tener jamás alianzas permanentes con ninguna potencia extranjera, jamás, de carácter militar.
y nos vamos a dedicar a comerciar con todos. ¿Cuál es el país que lleva más a fondo hoy en día esa política de Washington? China. Es que ni siquiera firma acuerdos militares con Rusia o con Irán. No tiene acuerdos militares. Tienen acuerdos de cooperación estratégica con inversiones cruzadas, pero no tienen acuerdos militares. No los tienen. Entonces, cuando todo el mundo dice, bueno, ¿y qué va a hacer China? ¿Qué va a hacer Rusia si se produce ese ataque? Pues el que está esperando una reacción belicista es que todavía no se ha enterado de qué va esto. Podrán estar enviando determinados productos, materiales, esos los denominados de doble uso, que se pueden utilizar tanto en el ámbito civil como en el militar. ¿Pero qué ha hecho China en favor de Rusia en la guerra? ¿Qué ha hecho? Si lleva Estados Unidos intentando buscar... Bueno, Antony Blinken dijo que tenían un informe que probaba que China había participado en la guerra de Ucrania y todavía estamos esperando a que lo saque. Estamos esperando el informe, sí. Igual que estamos esperando todavía un informe que demuestre que puede fabricar la bomba atómica Irán. También lo estamos esperando. Si admitimos que se pueda atacar a cualquier país porque vaya a amenazar un statu quo que tú estás defendiendo, que tú estás planteando, y además lo haces sin ningún tipo de prueba, pues entonces es que por lo menos cuando se produjo lo de Irak, por lo menos se inventaron las pruebas. Es que aquí ni siquiera hay pruebas. Si es que ya da igual. Entonces, insisto, también hay un punto ahí importante económico. La Reserva Federal ayer, ahora vamos a volver a hablar un poquito del estrecho de Hormuz, pero ya que estaba con la deuda, dejamos esto cerrado porque básicamente no ha habido noticia, ayer lo contamos. Jerome Powell no toca los tipos de interés. Nos dice que lo que más le preocupa es la subida de la inflación. Este es otro que, como Pinocho, como siga mintiendo, no va a poder entrar en su casa. Diga, la inflación es por tu culpa, Jerome. Pero hombre, inflación persistente es por tu culpa. ¿Cuál es el problema? Que ahora ya nos dicen que va a haber inflación persistente durante los próximos años. Y todavía siguen con el mantra de los aranceles de Trump. Cada vez hay una excusa nueva. Cambio climático, guerra de Ucrania, aranceles de Trump. No. La inflación es por la banca central, por vosotros. Porque mientras que mantenéis los tipos altos a las familias, a los pequeños negocios, a los emprendedores, les seguís dando montañas de liquidez a vuestros amiguetes financieros, empresarios, industriales, que cobran por varias vías. Del cliente, reciben dinero directamente nuevo de nueva creación del Banco Central y además también en forma de impuestos porque logran buena parte de los contratos vía presupuesto. Con la excusa de la pandemia, con la excusa de la guerra de Ucrania, con la excusa de los aranceles. No descartemos que en algún momento alguien saque un plan de emergencia arancelaria y se empiece a dar dinero a los empresarios de los impuestos porque están sufriendo mucho con los aranceles. Pero hombre, eso no lo dude usted. Eso no lo dude usted. Vamos, delo por seguro. Y luego va Powell, todo el mundo esperando a que presentara sus predicciones, las presenta, las cifras peores de lo esperado, tanto lo referente a las expectativas de inflación que suben, como el desempleo, como el Producto Interior Bruto. Y entonces cuando le preguntan dice, oiga, pero estas previsiones que está usted presentando son unas previsiones que indican que Estados Unidos va a la recesión. Dice, bueno, tampoco solo no ustedes locos que hacer previsiones del Producto Interior Bruto en el momento actual es muy complejo. Pero vamos a ver si es tu trabajo. Si tu trabajo es hacer estas predicciones, no has acertado nunca en tu vida. Pero tu trabajo es hacer las predicciones. En la vida. Pero no aciertan porque no quieren acertar. Porque no quieren acertar. Porque ellos saben que la inflación se va a ir a un determinado nivel, pero no lo dicen. Y luego lo hacen utilizando un concepto. Dicen, no, es que hay que... Esto es muy bonito, don César, le va a gustar. Hay que anclar las expectativas de inflación. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay que mentirle a la gente para que piense que va a haber menos inflación. Y de esa manera las expectativas de inflación son menores a lo que va a ser la inflación real. Y con eso intentas que sea una profecía autocumplida. Anclar las expectativas de inflación. Hormuz. Volvemos al lío. Estrecho de Hormuz, cuello de botella más importante del planeta. Irán lo controla. Por ahí pasa el 20% del suministro mundial de petróleo y de gas del planeta. En estos momentos, Irán, según la CNBC y según Reuters, está considerando cerrar el estrecho de Hormuz. Bien, esto es falso. Irán no está considerando cerrar el estrecho de Hormuz. Lo que está considerando es bloquearlo para que solo salgan y entren los barcos que quiera Irán, que no es lo mismo. Porque si tú bloqueas el estrecho, afectas a China. Y si lo que haces, en lugar de bloquearlo, es no dejar que salgan determinados petroleros de Arabia Saudí con destino a Estados Unidos, no estás cerrando el estrecho de Hormuz.
El exministro de Economía de Irán, contamos aquí, ¿no?, que tuvo que salir, ha propuesto que Teherán establezca controles durante 100 días, de tal manera que ningún petrolero o cargamento de gas natural licuado pueda atravesar el estrecho sin la aprobación de Irán. Esto no implica que se vayan a minar las aguas, como están diciendo algunos medios. Si minas las aguas, evidentemente no puede utilizarlo nadie. Actualmente la mayoría de los armadores de las navieras no van por ahí. Hay un escenario muy parecido al del Mar Rojo. La amenaza ha hecho que la inmensa mayoría del comercio de contenedores se desplace hacia el sur de África. Pero esto viene pasando desde hace un año. En paralelo, las milicias hutíes, las de Yemen, que dicen, no, es que están respaldadas por Irán. Vamos a ver, los hutíes están intentando defender Yemen. Pero defender Yemen de Arabia Saudí, de Estados Unidos, de Reino Unido. Y son chiitas. Y Irán les respalda, efectivamente. ¿Podrían reiniciar los ataques en el Mar Rojo? Sí. Pero lo que más preocupa es que puedan atacar por la puerta de atrás a Arabia Saudí. Que sucedió ya en el año 2019 cuando se atacaron varias refinerías de Aramco. Aramco era antes la empresa de los Rockefeller. Usted lo ha mencionado antes a Rockefeller. Aramco era la petrolera de los Rockefeller. Sí. Bien. Y entonces este doble ataque de pinzas, ahí sí podría generar una importante desestabilización de la región. Si se cerrara completamente el estrecho de Hormuz, según Deutsche Bank ha emitido un informe, sería el petróleo a $120. Hay medios hablando de $150 por barril. Porque dicen, no, es que entonces la principal sonda por la que se alimenta China quedaría taponada. Insisto, Irán no va a permitir que China deje de utilizar este estrecho. Si se bloqueara, como están diciendo medios occidentales, Pekín tendría que buscar petróleo en otros mercados, lejos de Irán. Esto, a su vez, generaría un efecto sustitución que afectaría sobre todo ¿a quién? A las compras de petróleo por parte de los países europeos. Entonces, cada barril de crudo iraní que China deje de consumir se convertirá en un crudo de otro país que China intentará comprar pagando un precio muy superior al que podamos pagar los europeos. Un crudo que hoy tiene ya compradores, pero que se venderá al mejor postor. Luego el tema de las relaciones comerciales. China representa 1/3 del comercio iraní. Es decir, Irán depende del comercio con China, pero China no depende del comercio con Irán. Irán representa menos del 1% del comercio chino. Es verdad que el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán, de todo el petróleo que vende Irán, el 90% va a China. Y este petróleo va a seguir llegando a China. ¿Cómo va a permitirse Irán el lujo de dejar de vender al único que le compra? Porque es el único que tiene los bemoles de saltarse las sanciones estadounidenses. Y casi la mitad de los barriles de petróleo que compra China pasan por ese estrecho de Hormuz. Más cosas. Tema Kennedy y Starbucks. ¿Usted va al Starbucks de vez en cuando, don César? Me tiene contento a mí. No, a mí no vamos. ¿No quiere usted ir a envenenarse allí, no? Exactamente, no voy más que nada por cuestiones de salud. El martes, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se reúne con el director ejecutivo de Starbucks, Brian Niccol. Nos dijeron que para conversar sobre los planes de menú de la compañía. Se hace una foto con Brian Niccol, aparece allí Kennedy, y dice Kennedy que está muy contento, que Starbucks a partir de ahora va a dejar de envenenar a la gente, que a partir de ahora ya no, porque ahora los alimentos y bebidas de Starbucks, de hecho, antes ya de que fuera a ver a Kennedy, Starbucks había ya evitado los colorantes, los sabores artificiales, el jarabe de maíz de alta fructosa, los edulcorantes artificiales. El sirope de maíz es un veneno que se administra a los ciudadanos de este país. Que yo lo primero que hago cuando voy al supermercado, le estoy diciendo una realidad cotidiana, es mirar si lo que compro tiene sirope de maíz, el corn syrup. Y como tenga sirope de maíz, se lo puede meter por ese lugar oculto que todos tenemos en el cuerpo, sí, el fabricante. Pero es que además, vamos a ver, con independencia de lo que alguien pueda pensar de este edulcorante líquido obtenido además por un proceso enzimático a nivel industrial,
es que Kennedy, una de las promesas es que iba a acabar con este tipo de productos. Que iba a exigir a las compañías que dejaran de ofrecer este tipo de productos. Que iba a enfrentarse no solo con la Big Pharma, sino también con la gran industria agroalimentaria para acabar con este tipo de productos. Algún amigo nuestro, Joaquín, uno de nuestros oyentes más fieles, me decía ayer en redes sociales, en lugar de Make America Health Again o Healthy Again, en lugar de hacer a América más saludable, es Make America Sugar Again, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues adicta al azúcar. ¿No habrá hablado Kennedy en ocasiones de los problemas del azúcar, de esos alimentos que consumen fundamentalmente niños, pero también mayores en el caso de Starbucks? Pero vamos a ver, ¿qué tipo de broma es esta? Los productos de Starbucks representan todo contra lo que Kennedy ha prometido luchar en el ámbito agroalimentario. Sí, sí. Ya solo falta que se reúna con las cadenas de comida rápida, que se vaya con el de Burger King o con el de McDonald's y que diga, estos menús sí que son sanos. Exacto. Con patata y bebida, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Estos son los gigantes a los que el senador dijo que iba a meter en vereda. Y en lugar de ellos hace una foto y dice que confía en el buen juicio de los directivos para que ofrezcan productos sanos. Bueno, pues esto también está afectando al movimiento Make America Great Again. De igual que también afecta el hecho de que Kennedy, para sacarse de encima esas acusaciones, ¿no?, que le han hecho en muchas ocasiones diciendo que es antisemita, y ahora se pasa de rosca y dice que el antisemitismo es una enfermedad en Estados Unidos, que es una cuestión de sanidad y de seguridad nacional. Los que se quedan pasan por el aro. Y los que no pasan por el aro se van a su casa, como la propia Gabbard. Estamos viendo la implosión de la administración de Donald Trump y estamos a junio y no lleva ni 6 meses. Y ya se puede imaginar lo que va a venir en las elecciones de midterm. Claro. Porque como esto siga así, en las elecciones de midterm lo va a votar su padre, el alemán. Claro. A ver, vamos a Europa. Polonia. Aquí se ha descubierto que el ahora primer ministro de Polonia, Donald Tusk, utilizó su cargo como presidente del Consejo Europeo para influir en las elecciones de su país, haciendo una lista de los candidatos que serían admitidos como ganadores válidos por la burocracia europea en las elecciones parlamentarias del año 2019. Él estaba en el Consejo Europeo y entonces hay una serie de audios que se han publicado en varios medios de comunicación que confirman esta manipulación del proceso electoral, de un Tusk que nos presentaban como el adalid de la democracia, que aquí hemos denunciado muchas veces, que es un sicario más de von der Leyen y de sus secuaces, y de sus amos globalistas también. Este hombre era primer ministro en Polonia en el año 2014, dimite para convertirse en presidente del Consejo Europeo. Esto es lo que este es el respeto que tiene esta gente también, ¿no?, por la elección, ¿no?, de su pueblo. Esto es como cuando a un alcalde, y además tengo un caso muy cercano, ¿no?, le ofrecen un puesto en Red Eléctrica Española y entonces sale corriendo y se va a Red Eléctrica Española y deja la alcaldía porque, claro, voy a Red Eléctrica Española. Luego después regresa al partido Coalición Cívica en el año 2021 y consigue volver a ser primer ministro en el año 2023. La grabación fue realizada empleando el software espía Pegasus de Israel. Ese que tan famoso se hizo en España cuando se descubrió que este sistema espiaba a políticos, a empresarios, a periodistas españoles. Sí. Por cierto, este caso que se ha olvidado prácticamente en España está estancado porque el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dictado un auto recientemente en el que, a pesar de solicitar más información a Francia sobre sus investigaciones sobre el espionaje a personalidades de este país, porque ellos decían que a ellos también les habían espiado con este programa Pegasus, e insistir también en reclamar a las autoridades judiciales de Israel su colaboración en estas pesquisas, asume que no le van a hacer ni puñetero caso. El informe del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, en poder del juez, dice que es prácticamente imposible saber quién infectó con este programa informático los teléfonos móviles, entre otros del presidente del gobierno, Sánchez, de los ministros de Defensa, Margarita Robles, de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Agricultura, Luis Planas, en el año 2021. La pista clave aquí es Luis Planas. ¿Por qué le interesaría a alguien pinchar los teléfonos del Ministerio de Agricultura?
Piensen un poco. Pues evidentemente al vecino marroquí. Naturalmente. Además, el espionaje se produjo entre mayo y junio del año 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos por la decisión de Madrid de acoger en España al líder del Frente Polisario, de Gali. Coincidiendo también con la entrada masiva de inmigrantes, muchos de ellos menores, en Ceuta, en una de esas campañas organizadas directamente por Mohamed VI. Pegasus, señores. Yo conozco, bueno, a mí me pidieron mi teléfono móvil para hacerme un análisis para saber si yo también estaba siendo espiado por Pegasus, porque había algunos periodistas de mi entorno y medios con los que he colaborado que descubrieron que sí tenían el teléfono, bueno, pues infectado, vamos a decirlo así, ¿no? Con este programa espía, y decidí no aceptar porque temí que entonces me fueran a meter el programa espía. César, fíjese la confianza que tenía yo, ¿no? No, yo lo comprendo perfectísimamente. Esto es como lo de llevarse el agua encima a todas las conferencias, ¿no? O a Sí, las firmas en la feria del libro. Yo sé de gente que se lleva el agua. Yo me llevo el agua. Pues hace usted muy bien. Yo me llevo el agua. Más cosas. Cumbre de la ONU en Sevilla. Madre mía, lo tenemos todo aquí, ¿no? Aquelarres, no saquen a sus hijos a la calle, sobre todo a partir de las... Por la mañana temprano si pueden. Luego ya a partir de las 4 o 5 de la tarde yo recomendaría los niños en casa, bien vigiladitos, porque no se sabe lo que puede pasar siempre que hay una cumbre de este tipo. La noticia que la verdad es que me ha vuelto a poner el cuerpo malo y que denota que somos un estado fallido, por mucho que el presidente diga lo contrario. Los policías nacionales que van a la cumbre, ordenados allí, enviados por Marlaska, tienen que adelantar 1.000 euros de su bolsillo para cubrir su manutención y alojamiento en la cumbre de la ONU en Sevilla. Eso es una vergüenza de unas dimensiones indescriptibles. Muchos agentes no tienen 1.000 euros para poner para cubrir su manutención, y aunque los tuvieran. Estamos hablando de miles de agentes de toda España, entre Policía Nacional, local, guardias civiles, que están además en situación de alerta antiterrorista 4 sobre una escala de 5. Imaginen, ¿no?, el operativo que se monta. La periodista Rosalina Moreno hoy ha hablado con algunos de los afectados, algunos de los sindicatos policiales, publicaban una información al respecto y recordaban que muchos no pueden sufragar el gasto, pero no pueden negarse a realizar este servicio asignado porque es de obligado cumplimiento, salvo enfermedad o una circunstancia inexcusable. Y muchos de ellos están pidiéndole dinero a familiares para poder pagarse la comida y el hotel. El problema es que esto empieza a ser bastante común ya. Y resulta, alguno dirá, bueno, pero al final se lo devuelven. Hay que esperar una media de 2 meses para recuperar una parte de lo desembolsado, pero hay policías que llevan más de 4 meses sin cobrar las dietas de las comisiones de servicio. Y les siguen pidiendo que adelanten, En esas condiciones estamos. ¿Ustedes piensan que estas personas son profesionales hasta la médula? La inmensa mayoría de ellos. Pero ¿ustedes con qué cuerpo piensan que van estas personas a trabajar? Tenemos a todos los malos en España. El Fondo Monetario también, don César. El Fondo Monetario Internacional llega a España en pleno terremoto en el sistema económico mundial, con el tema arancelario. Fondo Monetario Internacional decide abrir sede en España, vienen a Valencia, y el presidente de la Generalitat Valenciana, más ancho que largo, ha salido públicamente, el señor Carlos Mazón, no a dimitir por el escándalo de Gana, sino a sacar pecho diciendo que él ha conseguido que venga el Fondo Monetario Internacional, que van a montar una oficina tecnológica y de asesoramiento, y que va a ser esto maravilloso, Fondo Monetario Internacional, que tiene su sede en Washington, que fue uno de los organismos que vieron la luz a raíz de los tratados de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial, con la misión oficial y falaz de lograr un nuevo orden mundial en el que las relaciones comerciales y económicas sirvieran de factor para evitar nuevas guerras, ¿no? Claro, imagínense, ¿no? Ahora, ya con el tiempo que ha pasado, dice, hombre, pues o lo habéis hecho muy mal o el objetivo no era ese, señores del Fondo Monetario. Que junto con su compañero de viaje, el Banco Mundial, pues son entidades supranacionales que con la excusa de ayudar a los países con problemas, pues los ejecutan. Los roban y los ejecutan.
Y luego, bueno, pues no comentar lo que siempre suelo decir, ¿no? Si uno hace un repaso de los directores gerentes del Fondo Monetario Internacional, parece que los hayan seleccionado utilizando fichas policiales. Estaba revisando el caso de Dominique Strauss-Kahn, que lo he comentado en alguna ocasión. Hablamos de esto en el Gran Reseteo, que, bueno, pues le detienen acusado de agresión sexual, intento de violación, retención ilegal de una camarera en una operación que tenía toda la pinta, ¿no? Que lo que querían era quitarse de en medio a Dominique Strauss-Kahn y entonces utilizaron pues uno de sus múltiples cadáveres, en este caso pues su querencia por las señoritas. Y yo lo que no sabía es que en aquel momento, o no tenía constancia, o al menos notaba esos cabos, cuando acaban con él, finalmente, años después, la Fiscalía retira la acusación. ¿Y cuál fue el objetivo de esta operación? Pues que Nicolas Sarkozy pudiera ganar las elecciones en Francia. Porque Strauss-Kahn lideraba las encuestas para presidir Francia y va a ir del Fondo Monetario al Palacio del Elíseo. Nicolas Sarkozy, que por ejemplo, entre otras cosas, metió a Francia en la estructura militar de la OTAN. Sí, después del 11M. O sea que es que al final todas las piezas encajan. Nicolás Sarkozy. Nicolás, efectivamente. Entonces, bueno, pues está Amazon muy contento porque el Fondo Monetario Internacional esté aquí. Así que, pues nada, ya tenemos aquí a estos tipos que utilizan sus estructuras para subyugar países, prestan dinero para ganar más dinero, dinero que en último término sale de los bolsillos de los contribuyentes para acabar en las cuentas corrientes de los empresarios multinacionales cercanos a la órbita política. ¿Cómo lo hacen? Pues concediendo préstamos a países en apuros, pero no para que se lo devuelvan el dinero, sino para que esas deudas se mantengan durante el mayor tiempo posible y se vayan incluso, bueno, pues acrecentando. El caso de Argentina es el más evidente, el último, más evidente. Sí. No es recuperar el dinero, sino quedarte con el de tus clientes forzosos y además que te pagan intereses de forma recurrente y que dejen entrar a tus empresas, etcétera, etcétera. Es que presentar esto como un modelo de defensa del libre mercado y de garantizar, ¿no? Vamos a hablar este verano de los orígenes de la Segunda Guerra Mundial y de cómo llegamos a todo esto, pero plantear que esto es un modelo de nuevo orden, de paz y de amistad, en el que el comercio nos haga todos hermanos y que todavía se intente defender esto. Y luego, el tema de la injerencia que realiza en el plano político. Es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han ayudado a candidatos afines a ganar elecciones para así permitir a determinados empresarios del primer mundo a saquear países. Esto en Rusia lo saben perfectamente. ¿Boris Yeltsin qué era? Boris Yeltsin era esto. Sí, totalmente. Y luego en España también quiero hablar, ¿no?, de los familiares y de las personas dependientes, que son realmente, siempre lo he dicho, ¿no?, quienes deberían recibir ese dinero que los demás pagamos en impuestos y muchos de ellos también, porque muchos de ellos trabajan y sobre todo los familiares que están con dependientes, aunque sea muy complicado el trabajar, pues además pagan sus impuestos y son los grandes olvidados. Y dentro de todas las fechorías que está cometiendo el Ministerio de Hacienda, ahora pues el tema es cortar las ayudas fiscales a las personas que están cuidando a personas dependientes. Es algo terrorífico. Terrorífico. El mecanismo, además, es un mecanismo pues bastante subterráneo. El sistema fiscal español contempla varias deducciones y rebajas en el impuesto sobre la renta para quienes conviven con personas dependientes. Hay deducciones siempre que no superen un determinado umbral de ingresos. Entonces, esto que en la teoría se presenta como una herramienta de apoyo familiar, en la práctica ha dejado de tener efecto para la mayoría de los beneficiarios porque el umbral de renta que da acceso a esta deducción permanece congelado desde hace casi 20 años mientras los precios se han disparado. Entonces, como no actualizan la tabla, los precios se actualizan, los salarios se actualizan, las pensiones se actualizan, pero el poder adquisitivo de estas personas cae al mismo tiempo que salen del umbral y entonces dejan de recibir las ayudas. El límite para poder aplicar el mínimo en el IRPF se sitúa en 8.000 euros anuales netos por persona que genera el derecho. Y esta cifra no ha sido revisada. Entonces, pensiones mínimas e incluso algunas de las no contributivas ya superan con creces los 8.000 euros netos al año. De esa manera, deja fuera del beneficio fiscal a contribuyentes que, pese a convivir y sostener económicamente a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos dependientes, ya no pueden acreditarlo a efectos fiscales. Es decir, le están subiendo los impuestos a las personas que cuidan a personas dependientes y a las propias personas dependientes también. Le suben los impuestos. Esto es subirle los impuestos a los ricos, ¿no?
Esto es proteger a las clases bajas, a los que menos pueden. Yo lo he dicho muchas veces. Las personas dependientes tienen que estar los primeros de la lista. Si el dinero de la seguridad social, si el dinero de los impuestos, si el dinero del gasto social no va a las personas dependientes, ¿a quién va a ir? ¿A darle un cheque al hijo de Botín para que vaya a comprarse un videojuego? Eso es lo que estamos ahora. El fuerte alza de las pensiones mínimas y no contributivas, que no ha ido ligado con un incremento del poder adquisitivo, porque si hubiera ido ligado, pues dice, bueno, es que tienen más poder adquisitivo, a lo mejor no les hace falta esta deducción. No solo ha impactado en los mínimos de este IRPF, también ha dejado fuera algunas ventajas a varios colectivos, quienes tienen ascendientes o descendientes discapacitados a su cargo. Todo ello mientras la ministra se ríe de los enfermos de ELA. O sea, ya no es que no saque adelante la ley ELA, es que se ríe de ellos. Cuando le pregunta a Vito Quiles, a la ministra de Sanidad, que cómo puede gastarse 16.000 euros en una carroza al Día del Orgullo Gay y dejar a los enfermos de ELA sin ley ELA, y ella se ríe y dice, ¡ay, pobrecitos! Pues sí, pobrecitos, señora García. Usted tendría desde que se levanta hasta que se acuesta estar pensando en esta ley ELA como primer elemento, como primer objetivo de su gobierno, y no en hacerse fotos con Tedros, el corrupto de la Organización Mundial de la Salud, en el comité ejecutivo del organismo. Ni en sacar adelante tratados de pandemias, ni en seguir presionando a los médicos para que sigan recomendando determinadas inoculaciones que en muchos casos generan muchos más problemas de los que solucionan. Solucionan pocos. Se ríe de los enfermos en la cara. Es absolutamente impresentable. Pero bueno, yo es que creo, no sé, don César, he estado esta mañana dándole vueltas. ¿Usted recuerda una ignominia en una ministra de Sanidad mayor que esta? Yo creo que es la peor ministra de Sanidad que ha habido. Y mire que sí, tenemos... Y mire que ha habido de lo lindo, ¿eh? Hemos tenido buenos fichajes, ¿eh? Hemos tenido buenos fichajes, pero el caso de Mónica García, médico y madre, decía... La MEMA. Sí. ¿Sabe usted que podría haber sido María Jesús Montero, ministra de Sanidad? Sí, sí lo sé. Ella es médico. Sí. Ella es médico y de hecho fue consejera de Sanidad en Andalucía, pero claro, la ministra de Sanidad manda poco. Sí, es lo que hay, ¿no? Bueno, vamos a ir acabando ya con la quiniela de los posibles sustitutos de Sánchez. Sé que esto le va a gustar, don César. Bueno, no sé si se va a enfadar, a lo mejor usted se enfada porque dirá, bueno, pero realmente en España se puede llegar hasta este punto, en España se puede llegar a este punto. En los mentideros del Partido Socialista ya se empieza a hablar del sustituto en el caso de que Sánchez caiga. A ver, estas conversaciones se mantienen petit comité porque si te escucha Sánchez te corta el cuello. Efectivamente. Son peligrosas. Son muy peligrosas, pero aún así ha llegado a algunos sitios, a algunos medios, ¿no? Hoy el diario Hispanidad publicaba también algo al respecto, luego yo pues he hecho alguna llamadita y evidentemente estamos en esta línea. Para que vean hasta dónde llega el circo español. Se barajan 3 nombres. Uno, desde el propio sanchismo. El presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa. El único que no aparece salpicado por casos de corrupción cuando tiene múltiples cadáveres en el armario. ¿Se ha fijado usted, don César, que no se habla de él en estos escándalos de corrupción? Algún medio lo ha mencionado tangencialmente. Oiga, pues había aquí un contrato que se dio a una empresa de material sanitario que tenía su sede social en Cataluña y que tenía relación con Salvador Illa. No. Tú cuéntalo de las señoritas y las prostitutas de Koldo y de Ábalos. Salvador Illa podría ser una opción. Hombre, carisma tiene el mismo carisma que un botijo, una lechuga. ¿Lo podrían presentar de alguna manera como el moderado? Don César, ¿usted lo ve? ¿Usted ve a Madina? Yo ahí ya lo veo como un peligro público, como causante de desastres sin cuento y como además muy sospechoso de ser corrupto. O sea, vamos, es que si Illa sucede a Pedro Sánchez, vamos de mal en peor. Y luego que Illa está donde quiere estar. Que es en Cataluña, en un segundo plano, manejando el PSC, manejando las empresas públicas. Y le ha ido muy bien a Salvador Illa con la situación actual. Segundo candidato, Eduardo Madina. Víctima de ETA. Felipe González es el que está de alguna manera moviendo hilos para situar a Madina. Yo no sé si el que te presente Felipe González en estos momentos es un plus o no.
No, yo no creo que sea un plus, ¿eh? O sea, hay mucha gente que no quisiera. Vamos a ver, pero fundamentalmente por una razón, porque ya no pinta nada en el partido hace muchos años. Y la gente que tiene ahora mismo relevancia en el partido, ninguno es de la generación de Felipe González. O sea, son gente de la etapa de Zapatero para acá. Entonces, Felipe González no pinta nada. Madina perdió las primeras primarias socialistas frente a Sánchez, que entonces pues era desconocido, ¿no? Y no me extrañaría que Sánchez pues también pudiera haber actuado en esas primarias, ¿no? Teniendo en cuenta lo que sucedió después, no lo sabemos. El tema de los pucherazos en las primarias del PSOE, la gente piensa que empiezan con Sánchez, ¿no, señores? ¿No se acuerdan ustedes de Almunia? No. Un tal Borrell, ¿se acuerdan ustedes? Hubo el caso de Almunia y de Borrell, que yo además lo viví muy de cerca. Aquello fue un escándalo, pero bueno, vamos a ver, era el mismo Felipe González se mantuvo en el poder al inicio de la transición porque también había cosas terribles. Por ejemplo, en un momento determinado había que votar si Felipe González, que no se había ido del todo, regresaba o no, y hubo gente a la que dejaron atrapada en un ascensor para que no pudieran hablar y no pudieran votar en contra. O sea, que estos... Y no le voy a contar de la época de la Segunda República, porque bueno, ahí en algún caso salieron a tiro limpio los partidarios de Prieto y los partidarios de Largo Caballero. Me recordaba usted, cuando hablaba del encierro, una anécdota cuando el Santander hace una de las operaciones de compra de una entidad financiera en Reino Unido y nos llevan a los periodistas. Entonces, cuando sale la nota de prensa, nos llevan los periodistas porque iban a celebrar allí la rueda de prensa de presentación de la operación, la bolsa de Londres, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues nosotros tampoco sospechamos nada raro hasta que nos encerraron en una sala justo cuando estaban comunicando la operación en España a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de tal manera que no pudiéramos tener acceso a esa información y que luego en la rueda de prensa no supiéramos realmente qué preguntar, ¿no? Sí. Bueno, pues así. En aquella época es verdad que el tema de Internet y tal, y los móviles, no todos teníamos móviles donde pudiéramos acceder a este tipo de informaciones, pero sí, eso denota una forma de actuar, un modus operandi, un savoir-faire, ¿verdad? Muy propio de aquellos que, bueno, pues lo que quieren fundamentalmente es ocultar, manipular y bueno, pues que no haya libertades y que no haya derechos, la prensa fundamentalmente. Tercero, este es bueno, ¿eh? Suena Zapatero, don César. Suena Zapatero para... ¿Pero qué me dice usted? O sea, Zapatero el regreso. O sea, esto es como Fu Manchu el regreso. O sea, ¿pero qué me está usted diciendo que suena Zapatero? A ver, a mí lo que me dicen dentro del PSOE, y tiene sentido, es que lo de los papeles de Venezuela apuntando a Zapatero son precisamente para intentar evitar que este movimiento que quiere volver a poner a Zapatero en el seno del PSOE pueda triunfar. Entonces es una amenaza diciéndole, oye, como sigas adelante, tenemos todo lo que sucedió aquí. Y la amenaza de Víctor de Aldama, que ya le ha advertido que si sigue arremetiendo contra él en defensa de Sánchez, extraerá un nuevo sobrecito, esta vez referente a él, a Zapatero, recordando una vez en que le llevó en avión privado desde Caracas a Santo Domingo. Es decir, en ese sentido, mira. de oído. No, es que estaba de No, hombre, claro que sabe de lo que va, sí. Claro. Aldama tiene muchas cosas. Yo le he criticado públicamente en numerosas ocasiones. Alguien se ha enfadado, algún oyente, diciendo que es un patriota. No es un patriota, Aldama es otra cosa. ¿Puede ser un agente de los servicios de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado? Puede serlo. No lo sé, puede serlo. Pero tiene una cosa que es completamente cierta. No ha fallado ni una. De momento, no ha fallado ni una. Y luego el USB de la modelo, vamos a decirlo así, amiga de Ábalos. El famoso USB. Bueno. Esta es otra. Claro, esto es indescriptible. Pero además hay que ser tonto, porque vamos a ver, ¿cómo llevas un USB que pone PSOE? O sea, es que para es que algo de verdad. Para que se descubra. Claro, esa es mi hipótesis también, que lo llevas y pone PSOE para que se descubra. Yo he pensado lo mismo. Tú tienes un USB. Ni ellos pueden ser tan tontos. Tú tienes un USB. Dentro hay unas informaciones. Se la das a una... Voy a seguir utilizando la palabra modelo más que nada por respeto y tal, porque tampoco vamos a entrar
en todo lo que hace esta señora, en sus tiempos libres y en lo que no es tiempo libre. Trata de sacar de su casa este USB durante la entrada y registro ordenado por el juez el pasado 10 de junio. Y después de que se descubra el percal en ese USB, Ábalos habla con algunos medios de comunicación y les dice lo siguiente, abro comillas. El USB que la UCO cazó a Anaís contenía WhatsApps míos con Sánchez y con ministros. ¿Qué está haciendo Ábalos? Diciendo, cuidado, ¿eh? En el USB está lo que vosotros no queréis que salga. No sabemos, a lo mejor ni siquiera es cierto, pero por lo menos ha lanzado el mensaje y yo tengo la copia original. Por triplicado o por cuadruplicado, modelo Villarejo. A ver qué hay en ese USB de la modelo. Porque evidentemente ha salido lo que les ha interesado a ellos que salgan. Y en algún momento hay un cortafuegos. Porque no se puede seguir más, no se puede seguir adelante. Lo explicábamos el otro día cuando Ketty Garat, periodista, que intervino en un programa de televisión y que fue la primera que fue con el expediente Ábalos bajo el brazo para publicarlo en The Objective, decía que había 4 bombas preparadas. Sí, bueno, ya. Bueno. Decía, la última saldrá cuando Sánchez no esté, vamos? decía. Según ella, por la segunda todavía. O sea, todavía estamos por la segunda. Por la segunda. Dice, la última saldrá cuando él ya no esté. A ver qué hay en el USB de la modelo. Y desde luego que estos sustitutos, pues ninguno de ellos cuadra en absoluto, ¿no? Y luego que Sánchez, yo no sé si estos nombres han salido directamente para que termine de cargárselos. A ella no puede cargárselo. Y ya manda más en muchos términos que el propio Sánchez. Y con eso terminó el Despegamos de hoy, don César. Y ya manda más que Sánchez en muchos aspectos. Y por eso está fuera del foco absoluto. Espero que les haya gustado a nuestros amigos el programa de hoy. Mañana haremos el avance con todo lo que va a ser el programa del Gran Reseteo del sábado, donde vamos precisamente a seguir hablando de todo esto y vamos a ir cerrando el círculo y vamos a ir al centro de la cuestión, al centro de toda esta cuestión de corrupción y de cómo el sistema nos está intentando llevar a un contexto guerra civilista para luego pues imponer una serie de medidas liberticidas, que es lo que suele suceder siempre que agitas determinados elementos, determinadas personas, que son excelentes personas cuando están en su casa con sus hijos, pero que en cuanto rascas algo, un poquito, pues le sale el alma del golpista, don César. Efectivamente es así. Efectivamente es así. O sea, aquí no hay más vuelta de hoja. Efectivamente es así. En fin, don Lorenzo, ha estado usted sensacional, vamos, ha estado usted cumbre, que diría Arenas. O sea, que era lo que le solía decir a Rajoy precisamente cuando estaba peor. Le pasaba la mano por el lomo y le decía, ha estado cumbre, ¿no? Muy bien. Ha estado cumbre, presidente. Ha estado cumbre. Pero en fin, algo tremendo, en fin. Ha estado fantástico, ¿eh? Muchas gracias, don César, usted también. Le ha salido a pesar de toda la cloaca en la que tenemos que navegar todos los días, la verdad es que ha estado divertido el programa. Dentro y fuera de España, hay que aclarar también, ¿eh? O sea, esto se está convirtiendo el mundo en una especie de atarjea generalizada. Es algo tremendo. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana, don Lorenzo. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.